Bueno, chicas y chicas, continuamos entonces reflexionando un poquito sobre lo que tiene que ver con la vitalidad de las lenguas y la importancia de comenzar a pensar cómo podemos colaborar o cómo el mundo hoy en día está colaborando con todas estas lenguas que han empezado a perderse, que tienen que ver con un juego de poder en las relaciones del lenguaje, cómo el lenguaje de alguna manera representa un mundo, representa cultura y la importancia de poder recuperar esas lenguas para poder recuperar conocimiento, cultura, etcétera, etcétera. Para la UNESCO, la diversidad lingüística es esencial en el patrimonio de la humanidad. Ellos dicen, digamos, la organización dice, que cada lengua encarna la sabiduría cultural única de un pueblo. Solo a través del lenguaje nosotros podemos conocer cuál es la sabiduría cultural que tiene ese pueblo. Por consiguiente, perder cualquiera de esas lenguas va a ser una pérdida para toda la humanidad. Aunque todavía dicen existen aproximadamente unas 6.000 lenguas, muchas ya están amenazadas. Para reforzar su vitalidad es imperativo proceder a su documentación, adoptar nuevas políticas lingüísticas y producir nuevos materiales. Contrarrestar esa amenaza requerirá esfuerzos de cooperación de las comunidades de los hablantes, de los especialistas en lengua, de distintas organizaciones como ONG e incluso el poder político. Es una decisión política poder ayudar a, digamos, a recuperar lenguas que están perdidas o que están a punto de perderse. Es por eso que les propongo leer un artículo publicado en la BBC en el año 2014, o sea que ya hace un par de años de este artículo, que se titulaba ¿Por qué tenemos que salvar las lenguas en peligro de extinción? Sobre este artículo vamos a realizar una serie de actividades que conformarán el trabajo práctico número 5. Eso va a estar adjunto en un documento que les voy a compartir. Este documento voy a aprovechar para mostrárselos acá y para poder hacerles una explicación de cómo debemos trabajarlo. La propuesta que tiene es, van a leer el artículo, pero antes de leerlo necesito que escriban en sus cuadernos por qué creen, crear una hipótesis, por qué creen de que ese es el título y sobre qué pueden llegar a hablar el artículo. Ya un poco hemos estado diciendo antes, o sea que entre lo que hemos dicho antes y el título del artículo, por qué tenemos que saber las lenguas en peligro de extinción, ustedes ya pueden crear una hipótesis del tema sobre el cual va a hablar el artículo. Lo tienen que escribir aquí. Luego les hago una pregunta como, ¿han escuchado antes hablar sobre este tema? Sobre el tema de las posibilidades de extinción de las lenguas. ¿Recuerdan, conocen o alguna vez estudiaron alguna lengua que esté en peligro de extinción o que sepan de alguna historia, de alguna lengua que se haya perdido? Lo van a notar también ahí. ¿Saben qué otras cosas están en peligro de extinción además de la lengua en el mundo? Anoten lo que recuerden. Si saben de animales, si saben de algún pueblo, de algún lugar, lo pueden escribir ahí. Luego sí, van a ir a leer el artículo. El artículo es este que está acá, lo tienen en el link. Y una vez que hayan leído el artículo van a tener que completar las siguientes actividades. Punto número 1, completar la siguiente ficha de lectura, en donde tienen título del artículo, autor, lugar de publicación, año de publicación, segmento dentro del medio de publicación, cuál es el argumento, es decir, resumir brevemente de qué se trata el artículo, temas o temas principales que ustedes puedan ir identificando y cuál es su valoración personal respecto a este tema. Luego van a tener que identificar en este artículo quién es el emisor, quién o quiénes son los destinatarios o pueden llegar a ser los destinatarios, en qué código o lengua se comunica, cuál es el canal y cuáles son los temas principales. Y deben responder, cómo pudieron reconocer al o los destinatarios. ¿Qué creen ustedes que sucede con el destinatario cuando se trata de una comunicación escrita? No es lo mismo cuando estamos en un diálogo que tenemos de una manera presencial tanto al emisor como al destinatario, cuando estamos hablando de un artículo donde también estamos intentando comunicar algo, donde también tenemos un emisor y un destinatario, pero ese emisor va a tener que hacer una construcción de ese destinatario. Entonces, ¿cómo hace? ¿Cómo supone quiénes van a leer? Bueno, ahí un poco reflexionar al respecto. ¿Cómo podría el destinatario responder al mensaje? Es decir, transformarse en el emisor dentro de esta comunicación escrita. Piensen ustedes cómo podrían ser emisores ustedes que están leyendo el artículo. A continuación,
van a tener que hacer el siguiente trabajo. El artículo tiene 10 subtítulos dentro del mismo subtítulo o secciones. Van a ver que acá tienen un primer título, subtítulo, un texto. Luego tienen otro título y subtítulo y tienen otro texto. Y así está todo subdividido. Estos son 10 en total. No es muy largo, pero parece. Y yo les pido que seleccionen de esos 10, 5 y anuncien el tema principal que aborda cada uno de esos subtítulos. Entonces acá eligen el subtítulo 1, por ejemplo, elegí el subtítulo 300 lenguas, lo escriben acá, y luego van a ir a tema principal y van a tener que buscar cuál es el tema principal que trata ese subtítulo. Subtítulo 2, eligen otro y ponen el tema principal y así con 5. Son 10, ustedes eligen 5. Luego, en el título del texto se realiza la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos que salvar a las lenguas en peligro de extinción? El objetivo de la escritora, de la redactora, es ir respondiendo a lo largo de todo ese texto mediante argumentos, es decir, justificando, demostrando por qué ella considera que es importante hacerlo. Es decir, ella toma una postura y busca argumentos a favor de esa pregunta que va a irse respondiendo a lo largo de todo el texto. Es por ello que les pido que encuentren y transcriban al menos 3 de esos argumentos que ustedes consideren respondan a esa pregunta inicial que se hizo la escritora. Por las dudas, acá le dejo una definición de la RAE. El argumento es cualquier razonamiento para probar o demostrar una proposición o para convencer de lo que se afirma o lo que se niega. Una vez que consigan esos 3 argumentos, al menos, si consiguen más y los quieren poner también lo pueden hacer, lo van a transcribir para poder ver cómo la autora responde a esta pregunta. Y después también les pido que puedan hacer una reflexión sobre cuáles fueron las palabras que fueron encontrando a lo largo de este texto que ustedes no conocían. Les pido que armen una lista de ellas y puedan identificar cuáles pudieron definir finalmente por el contexto, cuáles se pudieron dar cuenta qué significaba por las palabras que tenían alrededor o por algún contexto cercano a la palabra, y cuáles tuvieron que buscar en el diccionario, tuvieron que hacer una búsqueda en internet porque no las conocían incluso aunque vieran en el contexto. Entonces van a poner acá cuál fue la palabra no conocida, cuál fue el significado extraído en el texto, en el caso que lo hayan podido sacar del texto, cuál es el significado hallado por fuera del texto, es decir, en un diccionario, dónde lo buscaron, acá lo van a poner, y si consideran que saber o no saber esa palabra, para ustedes les hace comprender más o menos el texto, van a tener que reflexionar. Y por último, van a completar esta tablita que es una autoevaluación de esta actividad. En esta autoevaluación lo que les pido es que ustedes respondan: ¿entienden la tarea que tengo que hacer? ¿Sí o no? ¿Algún comentario? ¿Sé cómo hacer esta tarea? ¿Sí o no? Y algún comentario. ¿Qué fue lo que me resultó más fácil? ¿Qué fue lo que me resultó más difícil? Y les pido que describan brevemente cuál es el tema principal del práctico, la importancia que para ustedes tiene este práctico y qué aprendieron de toda esta clase y esta actividad. Muy bien, chicos y chicas, espero que esta explicación les sirva. Esta parte del video también es importante para que ustedes puedan hacer la actividad y cualquier duda la vamos a resolver en la clase virtual de la semana que viene. Les mando un beso grande y cualquier cosa me escriben o se contactan conmigo por WhatsApp o por mail. Un beso.